Tiene el uso de la palabra el senador Dante Delgado, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 10 minutos. Presidenta Guadalupe Murguía, compañeras y compañeros senadores, México está fracturado, está siendo dividido por quien ve a la política y a la realidad en términos binarios, en polos, bajo la óptica de buenos y malos, que todos los días se dedica a hacer campaña electoral, que se siente rodeado de adversarios. Hoy, el único adversario de México es la vuelta al pasado, las políticas regresivas de concentración del poder y de restauración de un viejo régimen que ya falló. En medio de esta vuelta al pasado, a la crisis sanitaria y económica que está lastimando profundamente a México, se ha sumado una crisis política. La falta de acceso a la justicia continua y desde el poder se prefiere promover distractores haciendo uso selectivo de la justicia en lugar de garantizar la verdad. Se prefieren promover consultas sin sentido e inconstitucionales en lugar de consolidar el Estado de Derecho y acabar frontalmente con el abuso de poder y la impunidad. Frente a los enormes retos en materia de acceso a la justicia, el Ejecutivo insiste en promover reformas que no son más que una simulación, como el remedio de reforma para eliminar el fuero, pero que ni lo elimina ni modifica el régimen de excepción de que goza el presidente, y que una vez más ha llegado a este Senado de la República, y una vez más enderezaremos las fuerzas políticas de contención. Desafortunadamente, la simulación de este gobierno también ha sido llevada al terreno de la seguridad pública. En Movimiento Ciudadano lo hemos dicho, México no merece ni el pasado de una estrategia fallida de seguridad, ni tampoco el pasado que representa un gobierno que hoy se ha dedicado a profundizar la militarización, ya no solo de la seguridad, sino de la administración pública en su conjunto. La renuncia de este gobierno a construir y consolidar una estrategia de seguridad pública con instituciones civiles sólidas, eficaces y coordinadas en todos los órdenes de gobierno representa un enorme retroceso. Es desaprovechar una oportunidad histórica para darle a México una política de seguridad duradera y viable. También la captura de instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos representa al pasado. El Senado de la República no puede consentir, bajo ningún concepto, que el órgano garante de la protección a los derechos humanos y fundamental para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad sea conducida como lo ha sido hasta ahora. No podemos consentir este tipo de acciones y prácticas regresivas porque Movimiento Ciudadano, desde este Senado, le hemos dado al Ejecutivo Federal
los instrumentos para que gobierne y haga su trabajo. Hemos aprobado los nombramientos de la administración pública. Hemos enderezado las reformas constitucionales que ha propuesto y hemos actuado como una institución que respeta el equilibrio y la división de poderes. Que el Gobierno federal revierta esta cooperación institucional con políticas contradictorias y perjudiciales para la nación refleja la clara descomposición e involución política del actual régimen. Otra evidencia más de esta crisis política es el estado del pacto federal. Hoy está roto porque desde el poder central se ha rechazado el diálogo, se han cerrado las puertas y se ha decidido politizar desde el manejo de los recursos públicos para las entidades federativas hasta las políticas de salud en medio de la pandemia de COVID-19, lo que constituye una grave, profunda irresponsabilidad. El federalismo mexicano se debe basar en la coordinación, no en la subordinación, en el diálogo, no en la imposición, en la construcción de acuerdos, no en la concentración del poder. El proyecto centralista de este gobierno representa el pasado. Los y las mexicanos votaron por un cambio, por el gobierno que prometió la transformación de la vida pública de México resultó ser un mal disfraz de la restauración de un régimen autoritario. Cuando he dicho que mi generación le falló a México, me refiero a que fue una generación que heredó un sistema político caduco y en descomposición. Buscar restaurarlo como pretende ahora el Ejecutivo Federal es para Movimiento Ciudadano un error que México no debe permitirse. Movimiento Ciudadano quiere que México vea hacia adelante, que vea hacia el futuro. Al presidente de la República le decimos una vez más que no somos golpistas, que no estamos enfrente de él ni vemos el mundo en términos de adversarios. Queremos que a México le vaya bien, que el país pueda levantar la mirada y construir un cambio positivo. Movimiento Ciudadano quiere que México vea al futuro y no al pasado. Reconducir la política interior de México para apuntar hacia un nuevo trato donde se privilegie el diálogo, el respeto a la diferencia y a la pluralidad, es responsabilidad de todas y de todos. Pero es indispensable que desde el Ejecutivo Federal se generen las condiciones para lograrlo. Movimiento Ciudadano manifiesta su voluntad y compromete su participación para que recuperemos la unidad nacional y acabemos con la polarización, para que encarrilemos a México hacia adelante, hacia el futuro, nunca hacia el pasado. Muchas gracias.